buenas tardes a todos los que estáis conectando. Hombre, hola, buenas noches. ¿Qué te tenemos aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, muy bien. Ha sido muy rápida la conexión. Sí, rapidísimo. Muy bien. ¿Me puedes oír y me puedes ver bien? Te oigo y te escucho perfectamente y te veo perfectamente también. ¿Tú a mí? Yo también, perfecto. Perfecto. Yo muy bien, la voz muy bien. Qué bien, Luis, tenerte aquí con nosotros esta tarde. Un placer estar con vosotros. Ya lo que todos los amigos que se conecten, claro que sí. Que seguro que van a ser, pues mira, de momento ya son 30 y no son las 7 todavía, o sea que yo creo que vamos a tener una tarde animada, Luis. Bien, ojalá. Sí. Así que, si te parece, vamos a dar unos minutos para que el resto de compañeros que están conectándose o así puedan unirse. De todas formas, también comentar que para aquellos que no se puedan unir ahora, porque esto quizás estén trabajando o tengan alguna situación familiar, lo que sea, o simplemente estén en alguna terraza disfrutando. También. Podrán ver igualmente esta entrevista en los próximos días, porque estará disponible en Instagram, Urgomedical, y desde ahí podéis acceder a visualizar la entrevista de esta tarde con Luis, igual que las anteriores que ya hemos tenido. Doy fe porque algunas de las anteriores no pude conectarme en directo y sí que las pude ver después, o sea que... Bien. Sí, la verdad es que es un recurso bueno por esto, porque luego te permite visualizarlo en otro momento, y realmente hay que decir que están siendo muy exitosas todas estas tardes de los jueves, porque posteriormente muchísima gente se conecta para poder visualizar y ver estas entrevistas. Una de las cosas que nos ha traído, ¿no?, todo esto del COVID, que tenemos que recurrir más a este tipo de sistemas para vernos, para hablar y para poder comunicar cosas, ¿no? Eso es, y tanto. Sí, la verdad es que estamos aprendiendo haciendo un máster, ¿no?, avanzado de todas estas redes sociales. Tenemos por aquí a Chelo de Orense, Luis, que te está saludando. Hola, Chelo. Chelo, un placer que estés aquí. Buenas tardes. Un saludo a todos los que estáis conectados ahora mismo. Mira, Luis, ya tenemos 60 personas en este momento. Vamos a esperar un poquito más, un minutito más y... Cuando tú digas. Tenemos aquí más. Muy bien, Luis. ¿Estás todavía en el hospital o estás ya...? No, hoy estoy en casita, estoy aquí tranquilamente en mi sillón. Aquí. Bien. Había que salir pronto hoy, por lo menos. Esto es. Hoy tenías una cita, Luis. Eso. Con 60 personas. Eso. Desde luego que sí. Muy bien. Pues bueno, Luis, yo creo que vamos a ir empezando, porque el tiempo en Instagram Live, la verdad es que pasa volando. Sí. Y enseguida se nos acaba este rato. Bueno, pues Luis, en primer lugar, darte las gracias de que puedas estar con nosotros aquí esta tarde, porque sé que están siendo unos meses para ti frenéticos, de prácticamente casi vivir en el hospital, ¿no?, y de poder atender, ¿no?, las máximas responsabilidades que ya tenías, más todas las que se te han sumado seguramente en este periodo, ¿no? Sí. A ver, están siendo unos meses complicados para todos, para los que gestionamos también, pero sobre todo para los que tienen que atender a los pacientes a pie de cama, ¿no?, y en un centro de salud. O sea que nosotros tenemos que intentar dar la mejor cobertura que podamos a los profesionales. Esto es. Y Luis, ¿cómo estáis en este momento? Mira, tenemos aquí a Federico también, que nos saluda. A ver, nosotros a nivel... Federico. A veces te oigo entrecortado ahora, no sé si es un tema de... Decía, me preguntabas qué tal estábamos ahora en Ferrol. Correcto, sí. Te quería preguntar un poco cómo estáis ahora. Entiendo que estos meses pues han sido, ¿no?, muy complicados, ¿no?, como ha ocurrido en otras regiones, y nos han explicado los otros compañeros también, y bueno, entiendo que igualmente allí habéis tenido pues eso, ¿no?, un cambio increíble, y seguramente ahora ya estáis
pues en una situación más favorable, pero todavía con algunos restos, dijéramos, ¿no?, de esta transformación. Sí, a ver, nosotros, bueno, en Galicia en general hemos ido un poquito mejor que otras autonomías. Posiblemente haya impactado positivamente que confinaron a la población un fin de semana antes. Ese fin de semana, además, hubo muchísimo movimiento a nivel de España y muchísima gente en Galicia, pero el hecho de que se limitara el movimiento pues hizo que impactara menos, ¿no? Y por lo demás teníamos una progresión, en el momento más clave de COVID, una progresión similar al resto de España, pero con un par de semanas por detrás en número, ¿vale? Íbamos como un par de semanas por detrás, y el hecho de hacer el confinamiento precoz nos ayudó a frenar mucho más rápido que los demás. De hecho, en cifras, ahora mismo somos, creo que, la tercera autonomía que menos afectados y que menos impacto ha tenido en ese sentido, que por una parte está muy bien, pero por otra también somos los que estamos más expuestos en caso de un rebrote, ¿no? Y hay que poner las cosas en su justa medida. Hemos sido capaces de controlar el aspecto de que no nos desborde asistencialmente, pero tenemos que tener mucho cuidado en este momento y a partir de ahora y controlar cualquier posible brote, claro, pues si no habrá valido de gran cosa, ¿no? Y tanto, y tanto. Luis, la verdad es que es una suerte tenerte aquí esta tarde también, obviamente por ser tú, Luis, pero también porque nos puedes dar también esta visión desde la gestión, ¿no? Es decir, nos puedes aportar esta visión ya no tan a pie de cama, ¿no?, como muchos de los profesionales que hemos visto, sino también tener esta otra visión más estratégica y más de gestión, tanto a nivel de lo que es la atención primaria, que realmente ha tenido un papel muy importante también en este momento, como también a través de la atención hospitalaria, ¿no? Entonces, si nos puedes dar un poco, Luis, tu visión, ¿no?, desde este punto de vista, con este prisma más desde la gestión y más estratégico, de cómo se ha organizado todo y sobre todo también de cómo estáis ahora, Luis, enfocando un poco el futuro, ¿no? Mira, lo que es la parte... A ver, era una situación nueva para todos y, de hecho, creo que yo la definiría como una época de incertidumbres, ¿no? Apenas hay evidencia científica de nada. Las informaciones que había, muchas, procedían de China y con la fiabilidad que se le asignaba, ¿sí? Y luego de Italia iban llegando datos que cada vez eran menos alentadores también y al final es un poco trabajar casi con sentido común. Y entiendo que ahí también, hombre, un poquito la suerte también seguramente ha influido, pero básicamente fue el trabajo de mucha gente, el trabajo en equipo, que es algo que si en algún momento se ha visto que es primordial, ha sido en este momento, y luego intentar coordinarnos lo más posible, ¿no? Nosotros, como ha pasado en otras áreas sanitarias y en otras autonomías, en el área sanitaria de Ferrol tenemos una UCI polivalente de 10 camas. Tuvimos que ampliar casi de un día para otro, montarnos otra UCI con otras 10, y en el momento que empezó a frenar, que fue el fin de semana, el lunes teníamos previsto abrir 12 camas más, o sea, triplicar las camas de UCI, un poquito más, en un mes y medio, casi 2 meses, o sea, que era vertiginoso. O sea, yo recuerdo una guardia una guardia que había sido más o menos tranquila y que me avisan en ese momento que tenemos 4 ingresos en UCI al mismo tiempo. Claro, eso, yo he trabajado de UCI muchos años y nunca había visto 4 ingresos al mismo tiempo en una UCI de 10 camas. Yo no sé, pues en una UCI de un gran hospital con 40 o 50 camas puede que se dé, pero aquí en Ferrol, desde luego, no lo había visto en mi vida, ¿no? Y luego es una tipología de paciente también que no es habitual, que estamos acostumbrados a tratar. Son pacientes que en unos minutos empiezan a desestabilizarse y o los intubas o no los recuperas. Con lo cual, digamos que la presión era muy alta, ¿no? Luego, si encima, claro, tienes que contar que te tienes que colocar los EPIs, que tienes que protegerte, lógicamente, para poder cuidarte tú también, y luego retirarlos, bueno, todos estos, que cada vez que pones y quitas, pues los riesgos que supone, ¿no?, sobre todo al quitar, pues eso implica una sistemática de trabajo muy diferente. Encima, pacientes que o pronabas o casi no eran casi imposibles de ventilar, ¿no? Entonces, bueno, que fueron, como te digo, unas circunstancias muy complejas, con una preocupación máxima de quedarnos sin material, porque
llegó un momento que el mercado ya no abastecía porque no se había fabricado para tanto. Nosotros hemos tenido un poquito de suerte también en ese sentido. Todo lo que llevábamos trabajado disponiendo material y organizándonos para utilizarlo de manera adecuada, nos ayudó a no estar desabastecidos, pero sí establecimos medidas también para prolongar la vida útil de los EPIs, como recomienda la CDC en casos de desabastecimiento o como recomienda la OMS, ¿no? Claro, eso que decías tú antes, de casi vivimos en el hospital, pues sí, la verdad es que sábados, domingos, festivos, os daba igual. Yo en la Semana Santa me enteré de que era Semana Santa porque luego al cerrar nómina había una serie de cosas en medio que eran festivos, pero de los demás no nos enteramos, ¿no? Y cuando digo yo, la gente de mi equipo, Isabel, Esther, Begoña, Pilar, la gente que está más directamente en el despacho, pues seguramente se han echado muchísimas más horas que yo todavía. Pero es que luego sigamos en casa conectados también por videoconferencia para ver cómo podíamos organizar mejor las cosas. Bueno, fue un poquito, como te digo, muy complejo, pero que yo creo que era imprescindible y que además los profesionales se merecen que todos hayamos hecho el esfuerzo, porque nuestra parte era intentar que ellos tuvieran los menos problemas posibles y tuvieran bien el material que necesitaban. Claro. Y Luis, y la atención a las heridas, ¿cómo la enfocasteis en este periodo? Yo sé que en Galicia, ¿no?, lo tenéis muy, muy estructurado, tenéis una serie de referentes. ¿Cómo funcionó en este momento todo? A ver, con el tema del COVID hay, a nivel de toda España, claro, pacientes tan complejos en UCIs, a veces UCIs improvisadas, que no tienes ni el mismo tipo de cama, ni las mismas superficies especiales. Bueno, pues se ha incrementado a nivel nacional la incidencia de lesiones por presión, seguramente combinadas, presión, humedad, incluso fricción o cizalla, ¿no? Algo se han incrementado. En Galicia no tengo los datos reales de incremento, pero sí tengo la impresión de que ha sido un poco menor que a nivel nacional, porque lo que comentabas tú, el programa Úlceras Fora, toda la sistemática que tenemos establecida, pues ha dado más o menos buenos resultados, pero aún así sí hemos tenido incremento también. Y luego lo que es a nivel de heridas en global, ya no solo ligadas a COVID y a UCI, bueno, pues también ha habido problemas, no solo con las heridas, en todo tipo de asistencia. Por una parte, una de las indicaciones era que hubiera menos presencialidad de pacientes, ¿sí? Porque, bueno, por el riesgo de contagio, a tener incluso personal también en varias tandas para evitar que de haber algún contacto, se entrara en contacto el menor número de gente y de haber contagios hubiera la menor cantidad posible de compañeros contagiados. Y fíjate, eso curiosamente, la indicación era de la administración, pero es que los propios pacientes también intentaban no venir ni al hospital ni a los centros de salud, ¿no? El otro día me hizo mucha gracia porque el otro día me comentaba que en urgencias una señora que llevaba demorando un problema unas semanas, y dice, bueno, es que antes no podía venir, que estaba eso del COVID. Ahora que ya ha pasado, claro, tampoco es verdad, ahora no ha pasado todavía, estamos todavía, seguimos que tener vigilando, pero esa percepción estaba en la sociedad. Claro, nosotros desde la unidad de heridas, siendo conocedores de eso, bueno, Ramón Delgado, que como sabéis en Ferrol es uno de los referentes a nivel nacional, tenemos la suerte de que trabaje con nosotros en Ferrol, Ramón y Rocío, lo que hicimos fue... La suerte de tenerlo en Ferrol, ¿veis? Sí, no, es una tener a Ramón y a Rocío es una pasada. Hicimos una hoja, hicieron ellos una hoja, la trasladaron a nosotros para ver una hoja de seguimiento, bien para cuidadores o bien para autocuidados del propio paciente, porque sabiendo que ellos preferían no venir, pues con indicaciones para evitar que tuvieran por escrito las recomendaciones principales y sobre todo un número al que llamar en caso de necesidad, en caso de que tuvieran dudas o de que tuvieran algún problema en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Eso se distribuyó a todos los profesionales de todos los centros y se le fue entregando a los pacientes, a los cuidadores y a los pacientes en algunos momentos, y la verdad es que muy bien. Ha funcionado bastante bien. Qué bien. Y Luis, también justo, mira, aprovecho ahora también nos saludaba Carmen Blasco. Saludo también. Hola, Carmen. Y relacionado con esto que comentabas, ¿no?, de los EPIs y demás, y que justo hoy lanzaba... El Grupo Nacional de Úlceras por Presión, justamente hoy lanzamos un estudio de epidemiología de los EPIs y para intentar identificar qué EPIs se han usado, cómo se han usado, qué lesiones se han producido y un poco intentar también ver
cuáles esas características de esas lesiones para ir un poquito más allá y ver si podemos establecer unas recomendaciones que sean más específicas para, en caso de brotes posteriores, poder abordarlo de una manera mucho mejor. Hoy justamente se ha lanzado, debe estar ya, bueno, debe estar, no, está circulando por las redes sociales, circulará también por los correos de todos los profesionales de España, porque bueno, se ha distribuido a colegios de enfermería, bueno, a todas las sociedades para que lo hagamos llegar, ¿no? Pero es importante que participemos. Llamo a todos los compañeros que estén conectados a que lo difundan y que lo vean y que lo cumplimenten, sobre todo, porque es importante. Y tanto, excelente, ¿no? Es decir, la mayor participación, ¿no?, dará una muestra más representativa y los datos más... Me consta que antes de conectarme iban casi 200 respuestas ya, o sea que realmente se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover. Es muy importante que tengamos los datos de los propios profesionales, que son los que realmente saben qué les ha pasado, por qué y por qué se relaciona una cosa con otra, ¿no? Luego tendremos que trabajar la gente del GNAU para, bueno, pues intentar identificar estrategias para mejorarlo, ¿no? Que es al final, yo creo que va a ser el valor añadido de todo el estudio epidemiológico que estamos haciendo. Y tanto, y tanto. Ahí también, solo un apunte, Luis, desde Medical también, justo al inicio de la epidemia, vimos que en China, ¿no?, los profesionales habían tenido bastantes problemas, sobre todo a nivel de la cara y las zonas de presión de los EPIs, a nivel de esta zona más facial, dijéramos. Y también hicimos una donación masiva, más de 100 hospitales de toda España, para intentar un poco, pues esto, colaborar también y ayudar en este sentido, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y la gente lo agradeció, ¿no?, porque realmente fue un resultado muy positivo para esta protección. Doy fe, nosotros recibimos 3 cajas de ácidos grasos hiperoxigenados en aceite, que aunque sí estaban ya a disposición de los profesionales, pues ese ya fue directamente para las unidades COVID, para, oye, que no tengáis problema, que tenemos. Y eso, bueno, pues es también agradecer a Urgo, ¿no? Que, fíjate, de Urgo España nos vino los ácidos grasos y luego a través de GNAU recibimos también crema hidratante, que para... Bueno, otro problema importante que en este momento fueron las lesiones en las manos, de tanto lavado de manos, de la solución hidroalcohólica, etcétera. Pues también recibimos una crema hidratante muy buena que la gente pues también agradeció mucho, y que yo aprovecho para agradeceros a todos los de Urgo, claro que sí. Luis, gracias, Luis. Muy bien. Luis, y por ahí estuve leyendo también, ya no recuerdo, porque la verdad es que estos días, ¿no?, esto de la intoxicación, como dicen, ¿no?, ha sido tremendo, ya no sé ni dónde lo leí ni cuándo, pero vi que habéis creado algo así como una comisión de gestión de crisis sanitaria del COVID. Puede ser algo así, ¿eh? No es que la hayamos creado nosotros, la ha creado la Consellería. Bueno, el presidente la dirige, la preside Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Autonomía de Galicia. Y lo que ha hecho es un grupo de expertos, referentes. Bueno, en la prensa salía lo de sabios, pero a mí me da un poco de corte, la verdad, decir eso, ¿sabes? Y yo he tenido la suerte de ser uno de los enfermeros que han elegido para estar en ese grupo. Y, hombre, aunque es verdad que de lo que se habla dentro y de las cosas que hacen no podemos hablar porque hay unas cláusulas de confidencialidad, sí podría comentar, y creo que debo hacerlo, de que me siento no solo orgulloso por estar, la responsabilidad que supone es importante también, pero me siento muy contento porque en todo momento se nos escucha a los profesionales de enfermería que estamos, a las enfermeras que estamos en ese grupo, se nos escucha, se nos tiene en cuenta, y nuestras aportaciones están siendo valiosas y están siendo muy bien acogidas. Entonces, bueno, para mí me parece un tema a destacar, porque no siempre ni en todas las circunstancias se escucha lo que se debería a las enfermeras, y en este momento, bueno, pues aquí en Galicia tenemos la suerte de que sí. Qué bien, pues y celebro que puedas estar dentro, ¿no?, de este grupo, porque seguramente representarás a todo el colectivo, ¿no? Y es importante porque hemos visto, ¿no?, que en otras zonas quizás ha sido más difícil encontrar esta representación, y realmente, Luis, allí vas a hacer muy buen papel, seguro. No, bueno, intentamos, ya te digo, desde la responsabilidad que supone, que es una responsabilidad muy grande, trabajo que supone, porque revisar un montón de documentación, evidencias de muy poquita base y que cambian muy frecuentemente, con lo cual, lo del sentido común que decía antes, la campaña que ha lanzado la Consellería para concienciar al personal aquí en Galicia, a la gente, el título es Sentidiño.
sentidiño, en gallego vendría a ser algo como en castellano decir tener cabeza, ¿sí? Un poquito de cabeza, ¿no? Pues este sentidiño lo tenemos primero los que estamos en ese grupo, ¿no? Porque, como te digo, tenemos que ir un poquito por delante, que era, digamos, el primer objetivo. De entrada, y esto nos pasó en todos los centros y los grupos, siempre fuimos por detrás de las circunstancias porque las circunstancias nos iban avasallando. Llegó un momento en que conseguimos ir por delante cuando conseguimos estabilizar un poquito la curva, ¿no? Y eso ahora es la clave, o sea, estar, lo que te decía, vigilantes. Enlazo con algo que me preguntabas al principio de Ferrol. Nosotros habíamos montado una carpa, como se hizo en casi toda España, para que las personas, los pacientes, no tuvieran que bajar del coche y poder hacerle la PCR, la toma de PCR directamente en la carpa. Pues justamente ahora que tenemos muchos menos casos y que tenemos mucha menos prevalencia en la sociedad, hemos montado una segunda carpa. ¿Por qué? Porque nos duplica la capacidad de poder ser resolutivos en caso de que surja cualquier problema o que surja cualquier brote, ¿no? O sea, entendemos que es ahora mismo la clave, que atención primaria, en el hospital también, pero sobre todo atención primaria, que es la puerta de entrada, la puerta de detección, pueda y tenga un sitio donde, si necesita un paciente hacerse una prueba y cualquier sospecha, lo hagamos en tiempo récord y siempre antes de 24 horas, pero bueno, la media tenemos abierta desde por la mañana hasta por la noche y luego aparte se podrían hacer en el hospital, o sea que estamos dando una resolución tremenda. La verdad es que ahora mismo tenemos muy poquito virus circulando, parece, porque en los últimos 20 días solo hemos tenido 2 casos positivos y ninguno de ellos se ha agravado. Pero esa capacidad de resolución yo creo que es lo importante, ¿no? Dicen que a los bomberos se les paga por estar preparados para apagar los fuegos, no por apagarlos, ¿no? Pues un poquito esa es la filosofía ahora, estar preparados para intentar identificar lo antes posible estas cosas e intentar corregirlo lo antes posible para evitar que se expanda de nuevo, ¿no? Claro, y parece, ¿no?, que un poco en estas situaciones tan graves, ¿no?, de epidemia o ya de pandemia, lo importante es ir por delante de todo, ¿no? Eso sí, es preferible, parece, sobreactuar que no llegar tarde, ¿no? O sea, desde luego, o sea, ojalá haya tardes que no tengamos que hacer ninguna intervención, ¿sabes? Porque eso son buenas noticias, ¿no? Es así. Si conseguimos ir por delante y era parte del problema que decía al principio. Partimos de muchas incertidumbres, de pocas seguridades y tenemos que ir un poquito estableciendo en base a criterios de sentido común. Y bueno, los criterios de sentido común puedes fallar con mucha facilidad, pero intentamos ser coherentes e intentamos aplicarlo lo más rápido posible y lo mejor posible. Y luego, ya te digo, una cosa que sí quisiera destacar, Josep, la respuesta del personal, sobre todo en la enfermería, ¿vale? Porque si algo tenemos es esa parte de saber ponernos en lugar del paciente, esa empatía que tenemos habitualmente, que no somos héroes, claro que no somos héroes, pero somos profesionales, con mayúsculas. Y la respuesta de los profesionales ha sido bestial. Lo que comentaba antes, duplicar la UCI en pocos días y tener preparado para abrir 12 camas más, supuso recuperar a todo el personal que estaba en atención primaria ya con destino desde hace años, y que tenía experiencia de UCI, volver a incorporarse y en unos días ponerse a rodar para un poco ir poniéndose al día. Y bueno, todo el mundo vino, algunos llamaron para ofrecerse ya incluso antes de que sindicalistas que dejaron la labor sindical y se incorporaron como enfermeras a la UCI, que eso yo no sé si todas las áreas lo pueden decir, pero yo la verdad es que me siento muy orgulloso de que la gente haya respondido de esa forma, incluidos los sindicalistas, porque no siempre tenemos esa empatía con ellos, ¿no? Bueno, pues, y todas las enfermeras, lo que ha respondido, pero no solo en la UCI, plantas, centros de salud, es espectacular. La labor que están haciendo, la que hicieron en los momentos más complicados, a veces en situaciones realmente complejas y de mucha incertidumbre. O sea, que de verdad que no es nada fácil, ¿eh? Y tanto, ¿no? Y realmente, ¿no?, una vez más se ha demostrado, ¿no?, la importancia que realmente tienen los profesionales, ¿no?, dentro del sistema, y que gracias a ellos realmente el sistema va adelante, ¿no? Sí. A pesar de las situaciones que han existido, ¿no?, en algunos momentos más complicadas, ¿no?, o de reducción de presupuestos y demás, los profesionales siempre, ¿no?, han dado su 100% y su 150 o más por ciento, ¿no? Fíjate, yo suelo decir, Josep, que generalmente el profesional da mucho más de lo que sería éticamente exigible. Y es verdad, no son palabras, es la realidad.
Y eso se demuestra cuando hay de verdad problemas, cuando hay momentos delicados con situaciones complejas, accidentes grandes o situaciones de este tipo, como pasa por desgracia en otros momentos. Ahí es donde realmente ves la capacidad y la empatía de todo el profesional. Insisto, para mí todos han actuado muy bien. Es más, actuamos en equipo, que eso hay que decirlo así casi gritando, en equipo, por fin trabajamos en equipo. Yo he visto trabajar mano a mano anestesistas y UCIistas con las enfermeras de UCI, que esto, vamos, a mí antes de la crisis me lo dicen y no sé si me lo creería. Y todos hemos trabajado, eran equipos conjuntos además, de UCIista y anestesista, y ha funcionado perfecto, ¿sí? Entonces, pero las enfermeras, para mí la base principal es las enfermeras y el trabajo en equipo. Eso es algo que no deberíamos perder, ¿vale? Yo soy un poco pesimista en una cosa, fíjate, llevamos mucho tiempo que se oye que esta crisis tiene que cambiar cosas, que nos van a ayudar, que tiene que haber un antes y un después, y yo ahí sí que soy pesimista, porque creo que nos olvidamos pronto de lo malo y de repente pues ya, ¿no? Como ya ha pasado, ya no nos olvidamos y ya está. Porque yo no sé si conseguirá cambiar cosas. Lo del trabajo en equipo, ojalá no lo cambie, porque está claro que es la manera de solucionar estas cosas. Y lo hemos demostrado y lo estamos demostrando. Lo hemos demostrado y lo estamos demostrando, ¿no? Y eso es importante. Y de cara a las heridas, por lo mismo. Es decir, que en el tema de las lesiones tenemos que seguir mejorando esa parte de prevención. Estamos trabajando ahora, en el caso de GENEALP, acabas de comentar lo del estudio de la epidemiología, de las relaciones con EPIs, pero estamos trabajando también, nosotros ya tenemos en adquisición nuevas camas y nuevas superficies especiales para manejo de presión, por si tenemos que volver a abrir una UCI y no tener que hacerlo a correr, sino que ya tener el material establecido. Igual que nosotros, pues la mayoría de las áreas que teníamos esas dificultades, estamos tratando de tener ya eso preparado por si surge. Porque ahora ya ahora no debería pillarnos a que ha cambiado ya, ¿sí? No, claro, ya la excusa de que no contabas que la cosa fuera tan grave ya no la podemos tener nadie, ¿no? Y es importante que seamos conscientes de ello. Eso, ¿no? Y se ha adquirido ya una experiencia realmente muy poco tiempo, pero una experiencia muy, muy importante, ¿no? Sí, es importante porque en caso de que haya un brote, pues realmente nos pilla un poquito más preparados. Sabemos de qué estamos hablando, conocemos mejor la problemática. También es verdad que esperemos que tarde un poquito porque nos pilla ya ahora mismo un poco cansados todavía, ¿no? Y nosotros, que nos ha afectado menos, igual no se note tanto, pero yo entiendo que zonas como Madrid, por ejemplo, necesitan un tiempo de recuperación, porque si no, recuperarte de estas circunstancias es complejo, y sobre todo a nivel anímico más que físico, ¿no? Pero a nivel anímico todos hemos vivido situaciones difíciles, ¿no? Y eso es muy importante. Pero bueno, tenemos que adaptarnos. Si alguien ha tenido y ha demostrado siempre capacidad de adaptación, somos el personal sanitario y sobre todo las enfermeras, vamos, sin ninguna duda. Luis, y también hablando desde el punto de vista de la gestión, ¿no? ¿Sí? Pues esto, ya hace unas semanas que ya se empieza, ¿no? En las zonas aquellas que es posible a recuperar la actividad previa, a recuperar cierta actividad y demás. Y en ese sentido parece ser que realmente la teleasistencia o la telemedicina va a tener un papel importante, ¿no? Parece que también se va a intentar poder canalizar, ¿no? Los pacientes que puedan ser atendidos mediante sistemas de teleasistencia y aquellos de medicina o el nombre más apropiado que utilicemos, y que el acceso al centro hospitalario o al centro de salud físicamente sea menos, Luis. Es un poco también la perspectiva que tenéis en Galicia. Sí, totalmente de acuerdo, Josep. El tema es que, fíjate, yo recuerdo cuando empezamos, nosotros en Galicia hace tiempo que teníamos el tema de la llamada telefónica, que cuando tú llamas a un centro de salud, puedes pedir que la atención sea telefónica o no, y había muchísimas reticencias de profesionales a hacer atención telefónica. Esto ha ayudado a salvar todas esas reticencias. Vale, hay gente ya que no solo está haciendo atención telefónica, sino atención por videoconferencia. Luego a mayores en Galicia, que llevábamos tiempo trabajando en temas de innovación, tenemos una plataforma institucional que es Telea, que es una especie de monitorización hospitalaria en casa, ¿sabes? Que una plataforma en las cuales los pacientes, o en caso de que sean pacientes mayores que no tengan habilidades digitales, su familia, sus nietos, su cuidador, pueda meter los datos de
clínicos de ese paciente, saturación de oxígeno, que se le facilita un saturímetro, tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etc. Y la enfermera hace un seguimiento diario del paciente y el médico también, y también permite la posibilidad de establecer llamadas para dudas que pueda haber o consulta en caso de que haya algún dato que se esté saliendo de lo normal. Claro, pues fíjate, solo con Telea, muchísimos de estos pacientes de seguimiento de COVID se siguieron a través de Telea y eso nos permitió tener un índice de hospitalizaciones mucho más bajo porque se detectaba mucho más rápido aquellas anomalías que pudieran estar haciendo pensar que empeoraba y se podían tratar mucho antes, ¿no? Entonces, sobre lo que decías, hay cosas que han llegado para quedarse. Las visitas en los hospitales tienen que ser menos, hablo de visitas a hospitalizados, pero también de visitas a consultas, tienen que ser menos. La presencial y en centros de salud tienen que ser menor, hay que espaciarlos más para evitar que haya tanto número de gente al mismo tiempo, espaciarlos más, evitar trámites administrativos, no es lógico. Ahora ya se ve que llevamos muchos años haciéndolo. Que tengas que ir al hospital para que te den un volante, para que luego te vayas al centro de salud, a que te hagan una extracción de sangre, pues eso era habitual hasta hace un mes o 2 meses. Pues ahora no, se está haciendo. Que tuvieras que ir al hospital mes a mes para validar unos fármacos y que te los tuvieran que dar porque son de uso hospitalario, eso ya se te envían a casa. Y las bajas mismo, ahora ya no hay que ir al centro de salud a por la baja, te la tramitan automáticamente y te tramitan los partes de confirmación. Bueno, pues toda esa burocratización, esto yo creo que nos va a ayudar porque tenemos que hacerlo de esta manera. Claro, luego hay otras cosas que son físicas y que vas a tener que hacer físicamente, por las curas, o adiestras muy bien al cuidador, o es un paciente que sea autónomo para hacerla, o lo vas a tener que ver. A lo mejor no con la misma frecuencia, porque puede ser algo combinado, pero lo vas a tener que... Y otras pruebas, como espirometrías, como gasometrías, como analíticas, hay un momento que sí tiene que ser presencial. Bueno, pues ahí extremar las medidas, lógicamente, siempre buscando la situación que sea acorde con el riesgo de lo que vayas a hacer. No es lo mismo hacer una espirometría, que se pueden producir aerosoles respiratorios, que hacer una cura que el paciente va a estar con una mascarilla y que no, a nivel respiratorio no debería suponer problema, pero no usaríamos, por ejemplo, un limpiador de proyección de suero que podría generar algún aerosol, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, adecuar las técnicas a las circunstancias que tenemos y a los pacientes que tenemos y la frecuencia. Claro, totalmente. Sí, es una oportunidad, ¿no?, realmente de transformación. Esto, no sé también dónde oía, ¿no?, que se habían intentado cambiar, ¿no?, por ejemplo en las empresas o también en los centros hospitalarios y demás, ¿no?, por parte de gerentes, por parte de políticos y demás, procesos, asistentes y demás, y no había forma, ¿no? Y al final ha sido esta situación, ¿no?, forzada que realmente ha obligado a transformarlo todo, ¿no? Justo. Todas esas reticencias, por miedo posiblemente, ¿sí? Los propios pacientes además pedían, oye, imagínate, llamaban, mira, es que tengo consulta y no puede quedar para más adelante. Pues vale, pues hay que buscar la forma de que eso pueda ser operativo, pero sin que empeore la situación del paciente, sin poner en riesgo al paciente, ¿sabes? Porque claro, lo de no venga es muy fácil o no citarlo, pero siempre y cuando eso no vaya en contra del curso habitual de la patología o del curso habitual de la lesión. Entonces, si la lesión requiere hacerla todos los días, hay que hacerla todos los días, pero en condiciones de seguridad. Y nosotros tenemos que intentar establecer las medidas a nivel organizativo para que el profesional lo pueda hacer. Es decir, que nosotros lo hemos hecho en todos los servicios que hemos podido. Hemos hecho turnos de profesionales para que no todo el mundo estuviera expuesto al mismo tiempo y en caso de haber contagios tener cupo de profesionales para no quedar desatendidos. Lo mismo con los pacientes, la citación de los pacientes y sobre todo el tema, insisto, que lo decía antes al principio, el de los EPIs, ¿no?, los equipos de protección individual. Claro, no enfrentarse a muchas situaciones sin equipos de protección es un problema, no, lo siguiente. Y ahí era una de las responsabilidades que teníamos y bueno,
Yo no sé si esto se hubiera prolongado mucho más, si seríamos capaces de haber mantenido todas las circunstancias, pero la verdad es que lo conseguimos, aplicando, también es verdad, algunas medidas de aumentar el tiempo de uso de algunos EPIs, que lo recomienda la CDC y la OMS también, ¿no?, en caso de desabastecimiento, pero siempre teniendo EPIs adecuados a la actividad que tienes que hacer. Ojo, a la que tienes que hacer, porque luego también hay quien exige el EPI, un F, ya no digo 95, el 200 si lo hubiera, para cualquier cosa, porque no vayas, es que no quiero poner en riesgo a nada. No, una cosa es exagerar, no podemos, y eso es un problema, no podemos permitir que alguien por miedo exagere en la utilización de EPIs, porque eso puede comprometer que cuando los necesitemos de verdad, la gente que los necesite de verdad, al final no los pueda tener cuando los necesita. Y eso sí que, es un tema complejo a la hora de gestionarlo, porque influyen muchas emociones, de el que tiene miedo, la parte emocional, y eso lo vuelve contra ti. Estas cosas, pero que es parte de nuestra labor, y yo creo que hemos intentado gestionarlo de una manera razonable y razonada, y no nos ha ido mal, creo. Claro, no, absolutamente, Luis. Y es esto, ¿no? Ha sido un momento de, en poco tiempo, gestionar muchísimas cosas en medio de una tormenta donde no había ninguna guía, ¿no?, para poder orientarse, tanto desde el punto de vista ¿no?, de materiales, pero desde el punto de vista de los profesionales, de poder también darles una atención y un cuidado a los profesionales, ¿no?, porque también había una falta de profesionales. Ahora una de las personas que está conectada también lo comentaba, ¿no? Es decir, que ya no falta tan solo de equipamiento, como podría ser un respirador, ¿no?, como hemos vivido en otras zonas, Luis, o esto, ¿no?, o los EPIs, sino también los propios profesionales. Es decir, al final, un respirador, si no hay un profesional, ahí está. Poco simple, ¿no? Exacto. Nosotros, cuando íbamos a abrir la tercera UCI, ¿sí?, ya no hay problema que hay respiradores, ya, pero necesito enfermeras. ¿Sí? Está claro. Al final, como te digo, no hubo problema porque gente que tenía algo de experiencia, o mucha experiencia, pero que hacía muchos años, todo el mundo se vino y todo el mundo, la verdad es que respondió muy bien. Por lo demás, nosotros no llegamos a tener situación extrema en personal. Conozco hospitales que sí, que han tenido mucha gente contagiada y que o en previsión de que pudiera estarlo y que han tenido que estar en aislamiento domiciliario. Nosotros hemos tenido pocos casos de eso. Eso sí, no teníamos a nadie que pudiera estar contratado que no lo estuviera, ¿vale? Todo el mundo tuvo contrato en ese momento y lo intentamos fue gestionarlo de la manera más adecuada posible. Pero fíjate, hice mucho hincapié en la parte de personal sanitario, pero luego hay mucho otro personal del hospital que no es sanitario y tiene un valor incalculable, que los celadores, el personal de limpieza, el personal de recursos materiales, el de compras. De verdad, si nosotros hemos vivido allí, ellos también, porque yo me los encontraba continuamente, ¿sabes? Mi despacho es un despacho almacén. Más de la mitad de mi despacho era material para que si en algún momento estaba desabastecido alguna unidad o había algún problema, el supervisor de guardia tuviera de dónde tirar sin tener que irse a bajar al almacén, a abrir y no sé qué, porque de noche está cerrado, ¿no? Entonces, te dejábamos kits preparados. Un trabajo del copón, pero importantísimo, que se pudo llevar a cabo y se pudo garantizar porque la gente de compras, la verdad es que se portó excelente y ahí todo el día estaban, todos los días, igual que nosotros también. Sí, no me consta esto, ¿no? Y que buscaron debajo de las piedras, ¿no?, donde poder encontrar el material necesario, ¿no?, y movieron cielo y tierra para conseguirlo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Me consta. Esto es, ¿no? Y a pesar de esto, ¿no?, es verdad, ¿no?, como uno de las personas que ahora están conectadas, ¿no?, que a pesar de eso, pues realmente tuvimos un impacto importante, ¿no?, en cuanto a profesionales sanitarios infectados, no quizás en Galicia, Luis, pero sí es verdad que en otras zonas de España, ¿no? Posiblemente estuvo ligado también, Josep, a lo que comentaba antes. Nos pilló a pie cambiado. No contábamos. A ver, yo creo que se banalizó un poquito al principio también la información que iba llegando, ¿no? Eso estaba pasando en China, como que no. Luego ya cuando empezó en Italia ya la gente, pero como que se banalizó un poco la situación y no fuimos del todo conscientes, todos, sociedad, directivos, sistema sanitario, no fuimos del todo conscientes de lo que se nos venía hasta que ya lo teníamos encima. Y claro, si no lo has tenido en cuenta previamente, y tenemos la suerte de que en nuestro caso habían hecho acopio de material por si acaso, si no lo tienes en cuenta previamente estás un poco fastidiado porque el ritmo de consumo es tremendo, pero tremendo porque se necesita. Claro, si no tienes el material
realmente adecuado o las circunstancias no son las idóneas, el riesgo de contagio es mucho mayor. Entonces, como te decía, nosotros no hemos tenido demasiado impacto y deberíamos tener seguramente mucho menos aún, ¿vale? Pero sí me consta que, como comentabas, hay comunidades donde ha sido muy importante. Y bueno, y de hecho, a ver, ya a mí, por desgracia, hay varios amigos que han fallecido debido al COVID. No, los dos que yo conozco, no seguramente por contagio a nivel profesional, o sí, porque eso tampoco lo podré saber exactamente, pero que sí han fallecido. Y bueno, pues yo de aquí, para Sergio y para Pedro Carrillo, les mando un saludo allá donde estén, para que bueno, seguramente nos estarán cuidando desde donde estén. Y tanto, Luis, y tanto. Bueno, Luis, oye, esto la verdad es que pasa volando el tiempo aquí en Instagram. Sí. Es ¿no? el momento real y en vivo, pero eso parece que pase más rápido, ¿no? Bueno, no sé si querrías añadir alguna cosa para acabar. Yo sí me gustaría, Luis, te pediría, ¿no? que me dijeras 3 cosas que tú crees que son importantísimas, ¿no? Que hemos aprendido de este momento y que nos van a servir para el futuro, o que nos deberían servir en el futuro. Yo te lanzo la primera, ¿no? Que sería el trabajo en equipo, ¿no? Como comentabas anteriormente. El trabajo seguro, la más importante. Segundo, que cuidemos al que cuida. Es importantísimo. O sea, decías tú antes, da igual que tengamos respiradores, que tengamos hospitales, que tengamos camas maravillosas, si no tenemos personal para atender a los pacientes, el tema es problemático, ¿no? Y luego, para mí, la tercera, pero no por ello menos importante, la empatía que tenemos los profesionales sanitarios es la clave. Es la clave para poder dar los mejores cuidados en todas las situaciones que coincidan. Yo, fíjate, siempre, ahora llevo en gestión ya un tiempo, pero cuando trabajaba a pie de cama y tenía alumnos conmigo, un consejo que siempre les daba era, si alguna vez tienes dudas en lo que tengas que hacer, imagínate que eres tú el paciente y haz lo que te gustaría que hicieran a ti, casi seguro que no te equivocas, ¿vale? Y sigue siendo una máxima a lo largo de todos estos años en el puesto en el que esté. Siempre intento ponerme del otro lado para, vale, si yo estoy del otro lado, ¿qué me gustaría que actuasen con nosotros, tanto a nivel de gestión como a nivel de individual o como a nivel de trabajo, ¿sí? Entonces, esa parte, sin esa empatía no existe. Y esa empatía las enfermeras la llevamos en nuestro ADN y así somos los resolutivas que somos, ¿no? Totalmente, Luis. Y eso que comentas es una muy buena premisa, ¿no? Y que todos los profesionales, ¿no? Deberíamos tener presentes, ¿no? Y bueno, ya todas las personas, ¿no? En sí, ¿no? Pero es verdad que los profesionales todavía más, ¿no? Porque además te encuentras en momentos donde las otras personas están más vulnerables, ¿no? Y todavía necesitan más de esta... Más vulnerables quizás no. Lo más vulnerables que pueden llegar a estar. O sea, claro, en una situación de indefensión total, tener a alguien del otro lado que sabe empatizar es la mitad del tratamiento casi seguro. Luego necesitan fármacos y necesitan más cosas, pero esa parte es imprescindible. Y eso, por suerte, las enfermeras lo llevamos de serie. Eso es, te lo inoculan, ¿no? En este caso que hablamos de virus, ¿no? Lo inoculan también en la carrera, es verdad, Luis. Y ya para acabar, te quería preguntar, nos has comentado sobre el estudio de Geniaum que justo habéis lanzado hoy. ¿Cuándo estarán disponibles los resultados? ¿Pensáis tenerlos pronto? Va a depender un poquito de la respuesta que vaya teniendo la gente también, ¿sabes? Necesitamos un número mínimo de encuestas para que los resultados sean valorables y para poder establecer medidas. Entonces, yo entiendo que mínimo va a estar un mes en marcha y en función de cómo vaya ampliaremos o no, pero la idea es tener los resultados cuando tengamos un número importante de casuística, de respuestas, intentar ya publicar los resultados, hacer los análisis correspondientes y, lógicamente, lo trasladaremos a la comunidad científica también y a los profesionales todos para que todos podamos enriquecernos y mejorar. O sea, es buscar la manera de establecer evidencias en algo que hasta ahora hemos ido un poquito por intuición, en algunos casos. Absolutamente. Sí, son unos datos necesarios, ¿no? Tenemos que saber la dimensión, ¿no? De estos meses, ¿no? Uno de los aspectos donde estamos trabajando ahora, y precisamente estos días para los
toda esta documentación que se está generando, ¿no? Para las desescaladas, que llaman, que no existe la palabra, pero la usamos todos, ¿sí? Ahora, la parte que estamos principalmente en la que estamos trabajando ahora es en la parte de prevención, ¿vale? Prevención de caídas, prevención de lesiones, bueno, lo de úlceras fora, ¿no? Lo de estas campañas de... si conseguimos prevenir, siempre va a ser mucho más rentable que tener luego que tratarlo, ¿no? Y ahí es donde ahora nos estamos esforzando más porque centrarnos en la patología y en lo que provoca no es complicado. El problema es centrarte en lo que no se ve y acaba saliendo después, ¿no? Y esto es ahora mismo lo que estamos tratando de evidenciar también a nivel, bueno, nosotros en Galicia para que, bueno, tenerlo muy en cuenta a la primera de cambio que empecemos a tener algún problema. Que el día a día, que esto es para el día a día también. Eso es, y tanto. Bueno, Luis, vamos a... aprovecho para aquí porque la gente te está felicitando. Dicen que mira, no lo voy leyendo, lo que pasa es que, bueno, aunque soy enfermera, lo de ir haciendo dos cosas a la vez me cuesta, como a todos los chicos, pero sí que voy leyendo algunos, de verdad, agradecerle a todos los que han estado conectados y los que están todavía, bueno, la presencia, el hecho de estar aquí. Y nada, y yo cualquier cosa si quieren preguntar alguna. Me pareció leer antes si luego colgaríamos el documento este que hicimos para los cuidadores, ningún problema, luego lo escaneo y lo subo para que la gente lo tenga. Le hago una foto y lo subo, lo guardo como imagen y lo subo luego a la web para que lo tengan enlazado, ¿vale? Por si alguien lo quiere utilizar. Muy bien, Luis, incluso si necesitas que lo podamos difundir a través de aquí de esta Instagram Live o así, perfecto. De hecho, toda la entrevista, como comentábamos anteriormente, estará colgada en Instagram Live de Urgo Medical, desde donde estáis haciendo hasta ahora, por si algún compañero también quiere acceder, Luis, posteriormente o así, lo tendrá también accesible, ¿vale? Y nada más, Carmen nos dice gracias también por aquí, Carmen Blasco, Teresa me dijo que se conectaría, no la he visto por aquí, si estás conectada, Teresa, un saludo, a Pablo también. Bueno, y a todos los que estáis conectados, daros las gracias una vez más. Esta ya es la séptima tarde que hemos tenido de los jueves con Urgo Medical. La verdad es que es un placer, Luis, es un placer tenerte y escucharte como siempre. Y nada, espero que nos podamos ver pronto, nos podamos ver físicamente lo más cerca, ¿no? Y yo me quedaría con esta palabra, ¿no? Que has dicho sentiriño, ¿no? Sentiriño. Ese sentiriño lo sigamos conservando y lo utilicemos lo más positivamente posible. Luis, un abrazo y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a vosotros, a Urgo, por creer que yo puedo aportar alguna cosa todo esto también, ¿vale? Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.